En agosto de 2025 salió a la luz una carta explosiva firmada por Camilo García Giraldo, exiliado colombiano en Suecia, titulada Carta abierta sobre el pasado juvenil de Iván Cepeda en la JUCO. No proviene de la derecha ni de un opositor. Su autor se declara comunista y seguidor de Petro, lo que le da un peso particular dentro del debate. En ese documento, García afirma que conoció a Iván Cepeda en los años 80 dentro del entorno del Partido Comunista y que, según su versión, Cepeda habría intentado involucrarlo en dinámicas políticas relacionadas con las FARC, incluyendo posibles acercamientos con esa guerrilla terrorista. García sostiene que se negó de manera tajante. Tras esa negativa, relata que comenzaron amenazas en su contra. Según su testimonio, recibió llamadas con voz distorsionada en las que le advertían de posibles acciones violentas, lo que lo llevó a exiliarse en Suecia por temor a su vida. La carta también menciona información que, de acuerdo con García, habría conocido posteriormente y que en su interpretación confirmaría el origen de esas amenazas. Entre ello, cita el supuesto testimonio de Isabel García, quien habría hablado de la existencia de un comité semiclandestino del Partido Comunista que identificaba personas incómodas y presuntamente las señalaba ante las FARC para intimidarlas o eventualmente eliminarlas. García afirma que él habría sido uno de esos casos. Frente a estas acusaciones, Iván Cepeda respondió anunciando una denuncia penal contra García, señalando que se trata de afirmaciones mendaces contra él y su padre, solicitando que la Corte Suprema investigue los hechos. Este tipo de respuesta ha sido recurrente en escenarios donde se han formulado cuestionamientos públicos hacia el heredero y su relación con las FARC. La denuncia proviene de alguien de su misma orilla política, lo que genera mayor atención sobre el contenido, que hasta el momento ha pasado de agache en la opinión pública por su poca difusión. Esta delicada acusación no puede quedar por fuera del debate, en un momento en el que Cepeda es la principal carta de la izquierda, en medio de un creciente descontento con el gobierno por la corrupción rampante y una crisis de seguridad marcada por el fortalecimiento de grupos guerrilleros narcotraficantes. A esto se suma el lamentable hecho del asesinato del candidato opositor Miguel Uribe Turbay por guerrillas de izquierda. Este es un tema que no puede pasar desapercibido y que debe ser de conocimiento público. Carta abierta sobre el pasado juvenil de Iván Cepeda. Mi nombre es Camilo García Giraldo. Soy escritor y filósofo colombiano, residente en Suecia desde 1989, país al que llegué como asilado político. He escrito 9 libros de ensayos y reflexiones sobre temas filosóficos y culturales, sobre ética, religión y sobre la violencia, entre los cuales están Ensayos de filosofía y cultura en el mundo contemporáneo, Ética, razón y sufrimiento, y 3 volúmenes de Cultura y humanismo, entre otros. He sido colaborador además de las páginas culturales de El Espectador y de El Tiempo, y actualmente de la sección dominical cultural del periódico guatemalteco EP Investiga. Soy miembro desde hace muchos años de la Asociación de Escritores Suecos, de la que he recibido en varias ocasiones reconocimientos y estipendios por mi labor intelectual de escritor. Y además, soy un convencido partidario del programa de reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro y del proyecto político progresista que representa el Pacto Histórico. Por esa razón, ante la perspectiva real de que Iván Cepeda se convierta en el candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones del próximo año y, en consecuencia, en el más probable nuevo presidente del país, siento la obligación moral perentoria de publicar esta carta sobre su pasado juvenil. Conocí a Iván Cepeda a comienzos de 1987,
cuando llegó a trabajar como profesor de filosofía en la Universidad Inca en Bogotá, después de cursar sus estudios en la Universidad de Sofía en Bulgaria socialista. Nos hicimos rápidamente amigos y le propuse a él y a otros profesores que nos reuniéramos periódicamente para leer algunos textos de Hegel y después de Gramsci, con el propósito de obtener una visión diferente, innovadora y original del pensamiento de Marx. Así lo hicimos. Lecturas que culminaron con una conferencia pública que dicté en la universidad sobre el contenido de sus conceptos básicos como el de bloque histórico y hegemonía cultural. En septiembre de 1988, Iván Cepeda, quien era militante del Partido Comunista y solía visitar con su padre, Manuel Cepeda, la llamada Casa Verde, donde se encontraba el secretariado de las FARC, me propuso que escribiera un artículo exponiendo de nuevo mis críticas a este grupo guerrillero y sobre la necesidad de iniciar unas negociaciones de paz serias con el gobierno para ser publicado en el periódico de debates preparatorios del Congreso del Partido Comunista que se llevaría a cabo en noviembre. Me negué, diciéndole que hacía años me había retirado del partido. Sin embargo, me insistió varias veces, diciendo que esos debates no se limitarían a los miembros del partido y que en ellos podrían participar también personas no militantes. Finalmente accedí a su insistente solicitud. Escribí un artículo reiterando mi posición crítica a la lucha armada y explicando las razones sobre la urgente necesidad de alcanzar un acuerdo de paz entre este grupo guerrillero y el Estado. Pero menos de un mes después, me llegó un sufragio a la casa en que se me invitaba a mi propio entierro, con el siguiente mensaje: el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Sospeché que lo más probable era que las FARC fueran las autoras de esa amenaza, pero por supuesto no estaba completamente seguro, y como no estaba dispuesto a sacrificar mi vida por una causa ajena que no compartía para nada, me dirigí a varias embajadas europeas para solicitar asilo político, que obtuve del gobierno sueco en enero de 1989. Una vez instalado en el país nórdico con mi familia, escribí varias cartas a Iván Cepeda, ofreciéndole la posibilidad de conseguir recursos económicos para que continuaran organizando seminarios sobre el pensamiento de Gramsci y sobre temas filosóficos relevantes y de actualidad. Sin embargo, nunca me contestó, actitud que me generó una cierta inquietud. En 1992, regresé al país con el propósito de buscar alguna editorial que publicara un largo ensayo que acababa de escribir sobre el significado de la gran novela de García Márquez, 100 años de soledad. Me encontré casualmente un día con Cepeda en un bus. Se mostró entusiasmado de verme y me invitó a comer al día siguiente para conversar y presentarme a su novia, como en efecto ocurrió. Fue la única persona a la que le di el número del teléfono del apartamento de mi tía Cecilia, donde estaba alojado. Y, sorpresivamente, comencé a recibir unos días después llamadas en las que alguien con voz distorsionada me amenazaba de muerte. Concluí que no podía ser nadie más que el propio Cepeda o alguien enviado por él quien me estaba haciendo esas llamadas. Decidí anticipar mi regreso a Suecia para evitar el riesgo de ser asesinado. Poco tiempo después, llegó a Estocolmo un miembro del CINEP, una organización de derechos humanos de los jesuitas con gran prestigio. Me reuní con él y le dije que estaba convencido de que la amenaza de muerte que había recibido me la había enviado Iván Cepeda. Quedó sorprendido e incrédulo. Le pedí que investigara la denuncia. Al cabo de un año, me llamó para comunicarme que había comprobado que era verdad lo que le había dicho. Esa confirmación me dio la certeza de que había sido él el autor de la amenaza. Años después, en 2008, estando en Bogotá con mi esposa, me encontré con Armando Orozco, poeta y periodista militante del Partido Comunista. Nos invitó a su casa y en la reunión, su esposa, Isabel García,
nos hizo una confesión inesperada, que había sido durante casi 6 años la secretaria de un comité semiclandestino de corte stalinista del partido, compuesto por 5 miembros y dirigido por Manuel Cepeda, al que posteriormente se incorporó su hijo Iván tras regresar de Bulgaria en 1987. Su función era investigar a militantes del partido o personas cercanas, sospechosas de ser críticas de las FARC o consideradas traidoras. Los llamaban personas incómodas. Una vez identificadas, se informaba al secretariado de las FARC para que ordenara matarlas o amenazarlas, obligándolas a salir del país. Según este relato, eso fue lo que hicieron conmigo. Días más tarde, Armando me contó que uno de los casos que más impactó a Isabel fue el de la esposa de Jorge Enrique Botero, quien había sido militante del partido y se convirtió en una especie de periodista oficial de las FARC. El comité determinó que su esposa era también una persona incómoda. Informaron a Botero sobre el plan de asesinato y este lo aceptó sin oponerse. Muchos de los crímenes encargados por este comité a las FARC quedaron impunes y guardados en secreto. Isabel nos contó esto, tal vez como una forma de revelarme la identidad de quienes me habían amenazado y de reparar el daño causado. Le pedí que entregara las actas de esas reuniones a la Fiscalía para abrir una investigación, pero respondió que no podía hacerlo porque firmaría su sentencia de muerte. Después del asesinato de Manuel Cepeda en 1995, al parecer a manos de miembros del ejército, Iván se ha empeñado en ocultar estas actividades y en presentarlo como un defensor de derechos humanos, proyectándose también como su heredero en esa causa. El mérito de haber contribuido a llevar a Álvaro Uribe Vélez ante la justicia no lo exime de la responsabilidad que tuvo en estos hechos. Y cuando pienso en Isabel García y en Armando Orozco, los asocio con la idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal. Personas aparentemente normales que terminaron siendo cómplices de crímenes al quedar atrapadas en el aparato político-ideológico del Partido Comunista Stalinista, que consideraba a las FARC como su brazo armado. Camilo García Giraldo, Estocolmo, 26 de agosto de 2025. Impacto 24/7, noticias con la verdad. Síganos en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube.